Hola Chama, ¿qué más? Hola, ¿todo bien? Chama, hoy quiero tocar un tema que para mí ha sido como determinante en etapas de mi vida bastante importantes y Ujú. es cómo trabajamos la espiritualidad. O sea, Ok. creemos en Dios, sentimos que Dios es parte de nuestra espiritualidad, sentimos que es el universo, cuáles son Ujú, esos sentimientos y pensamientos que se nos vienen a la mente y cómo nos relacionamos con eso. ujú, Esto ujú, es algo que para mí es todavía como una telaraña que estoy tratando de arreglar, ujú. pero siento que de alguna forma cada quien lo vive de su propia forma. Claro. Sí, mira, yo recuerdo que uno de mis momentos así más críticos, porque, bueno, yo creo que tanto tú como yo venimos así desde una familia que creía católica, que cree en este Dios de la iglesia, pero que tampoco era muy religiosa. O sea, en mi caso, mi familia eh, no para nada religiosa, no era así de ir a la iglesia. De hecho, yo recuerdo que yo no hice la primera comunión. A mí esas cosas no, recuerdo que fui como a catequesis 2 veces y fue así como que yo le dije a mi mamá, no quiero ir más y no fui. Sin embargo, dentro de mi familia sí se creía en Dios, o sea, eso no se cuestionaba, pero no éramos religiosos, pues. Y cuando entró a la universidad, que además empiezo a estudiar esta carrera que te desmonta el mundo por completo, fue así casi Claro. que Dios no existe, Dios es una creación de la sociedad, no sé qué, que forma parte incluso del pensamiento primario del ser humano, que al no tener explicación de las cosas, eh, recurría al pensamiento mágico religioso, o sea, la lluvia no era simplemente un proceso natural en donde es un proceso físico, químico, no sé qué, no era eso, correspondía a dioses y todo aquello porque el pensamiento primario no permitía el desarrollo del conocimiento, ¿no? Entonces, claro, allí como que Es era fuerte eso, ¿verdad? muy fuerte, entonces, claro, era el conocimiento y la religión allí pasó a ser como algo que estaban contrapuestos. Entonces, y yo en mi proceso de formación de científica social decía, no, o sea, ¿qué es esto? Entonces ahí como que me cuestioné mucho la existencia de Dios, ¿no? Pero la misma vida me empezó a reconciliar con estas. Nunca llegué a ser así atea, pensaba que existía algo superior, ¿no? Era más como que hacia un pensamiento agnóstico. Pero después la vida me empezó a reconciliar con la idea de espiritualidad, con la idea porque hay cosas que sencillamente no podemos explicar, hay cosas que escapan de la racionalidad, nuestro mundo Sí. interior hay algo allí, o sea, hay algo, ¿no? Y, y para mí fue fundamental como reconectar con ese ser que probablemente está en uno, esta idea de este Dios externo o normativo que está dentro de una iglesia, que no sé qué, para mí eso es una idea que no se corresponde conmigo, pues tan sencillo como eso, no se corresponde conmigo, pero para mí la espiritualidad creo que sí, sí es fundamental, pues. Ujú, Para mí, en algún punto de mi vida, a pesar de que también vengo de una familia muy católica, ujú, yo de alguna forma siempre he rechazado a ese Dios que nos han hecho entender que es ese Dios que castiga, ese Dios ujú, que ujú. te manda al infierno, ese montón de cosas. Ujú, Y yo a lo mejor soy una persona muy mental. ujú, Entonces yo nunca entendí cómo habían personas que decían, es que yo converso con Dios, es que yo oro y Él me responde. Esas cosas yo no las entendía. Yo decía así ujú, como que, sí, claro. O ujú. sea, dime tú cómo te va a responder. Sin embargo, así como tú, yo creo que los procesos de la vida me han llevado a
obligarme a conectar con mi espiritualidad Ujú, y con ese Dios que yo puedo ir o que pude ir formando a lo largo de la vida. O sea, que no es mm, ese Dios que dice la Iglesia Católica o que dice un pastor o que dice el Evangelio, no, sino con un ser superior que ujú, definitivamente está ahí y que no tenemos manera de explicar ciertas cosas, ujú, pero que ujú. uno siente como un nivel de fe, de tranquilidad, uno Ajá, siente que es como que si te estuviese ayudando en tu evolución. Es ajá, como ajá, un estado de paz interno que te permite fluir ajá, con fe, convencida de que siempre va a haber algo mejor, que no ajá, importan las circunstancias, siempre va a haber un ser superior que te va a tomar de la mano y te va a ayudar en ese proceso. ajá, 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 Y es como contradictorio, sobre todo para mí, que en algunos momentos de mi vida yo intentaba así como que, bueno, yo voy a orar, pero así literal, Oriana. Bueno, sí, ajá, yo voy a orar. Y no hallaba cómo comenzar, no hallaba cómo hacerlo, porque aparte yo tenía una programación de decir, bueno, yo voy a orar y era la imagen de mi abuela que se sentaba en su cama y se ponía así. Entonces yo decía, yo no me veo con eso hasta que de cierta forma entendí que la oración no tiene que ser a una hora determinada, no tiene que ser con una posición determinada, ajá, sino que la oración está en uno. Uno ajá, puede ir, no sé, conduciendo y uno va orando, uno ajá, va hablando con Dios. ajá, Y ajá, me costó entender que no hay respuestas a como yo quería esas respuestas, sino que las respuestas llegan en el momento en que yo puedo percibirlas. Es ajá. como una especie Revelación. de revelación, de comunicación superior Ajá, que yo creo que cada quien lo vive a su manera. O ajá, sea, no somos quien para cuestionar la manera en que otro se comunica con Dios. ajá, Yo creo ajá. que cada uno de nosotros desarrolla como ese superpoder. Sí, sí, y que podemos, por ejemplo, en mi caso, eh, que también se trascendió esa figura que está en las iglesias y las diferentes religiones en líneas generales. Pero para mí fue indudable que existía una energía superior. O sea, para mí eso fue, y a lo mejor uno no tiene la manera racional de explicarla, ¿verdad? Pero es que, es algo como muy difícil porque en los momentos en los que, o sea, y hago como esa retrospectiva y me doy cuenta de que esa energía, llámese Dios, llámese universo, eh, pero Dios creo que es una palabra acertada, es una forma en la que conceptualiza aquello que está por encima, eh, que puede corresponder a una fuerza creadora o no, porque no sabemos si esa fuerza es nuestro creador, pero en definitiva es una fuerza que está en todo y está en uno, ¿sabes? Y está en uno para descubrirla, para conectarse y está disponible para todo aquel que desea ir hacia adentro, porque es que no está afuera. No, Definitivamente no está en otra persona, está en lo que tú deseas sentir y está para revelarse ante ti. Por eso es que yo siento que en esos momentos en los que yo siento que toqué fondo, que me sentí mal, y pude ver también las veces que he estado en dificultades y que esa fuerza ha estado allí operando para mí y a veces se presenta así como tú dices, se puede presentar en revelaciones, se puede presentar mm, en amistades o personas que llegan y de repente te ayudan en cosas que tú creías imposibles. Y es una energía, es esa energía que está operando para, para ayudarnos, para fortalecernos. Y no sé, por ejemplo, ahorita lo hablo y yo siento una energía dentro de mí. O sea, siento algo que me da fortaleza para, en mi caso ha sido así, me ha dado fortaleza, me ha dado discernimiento, me ha dado una capacidad como de sentir calma ante adversidades y ante situaciones que parecen desesperantes. Eh,
Y eso eh, Ujú. está en uno. Y fíjate que Sí, es tan impresionante porque a veces uno dice, bueno, pero eh, eh, ¿en qué parte incluso, por ejemplo, yo la siento en el pecho? Si me dices que existe en donde se puede sentir a nivel corporal, es algo que está como acá, ¿sabes? Y las imágenes, y no solamente las de la Iglesia Católica, cuando se van a imágenes ancestrales, y de esas cosas, son la luces, fuerza sale de acá las y es fuerzas. amor, se En- expande. y exacto, y cuando algo nos duele, ¿dónde lo sentimos? Ujú. ¿Sabes? Sí, Ese dolor emocional, ¿en dónde se siente? Porque por algo la gente dice, se me rompe el corazón, sí. ¿sabes? Y el corazón, ¿qué es? Es esa fuerza vital que está allí y cada vez hay más estudios físicos y metafísicos y neurológicos que nos indican que dentro de nosotros hay una energía y que esa energía también está afuera y que esa energía también está en el universo. Entonces, si podemos hablar de un Dios, podemos decir que Dios está dentro de nosotros. Y yo creo que eso es así. Yo Yo creo que también. Dios está dentro de nosotros. No, no es esa, como esos conceptos que Dios es el máximo creador, está afuera. Yo creo que los seres humanos de alguna manera lo descubrimos en el momento que entendemos cuál es nuestra grandiosidad. En Ujú, el momento en que tomamos responsabilidad y entendemos que somos seres creadores de nuestra propia existencia. No es ujú, así. Por ejemplo, a mí me choca una frase que dice muchísima gente y es, si Dios quiere. Ay, bueno, nos ujú. vemos mañana, si Dios quiere. Dios siempre va a querer las cosas que nosotros podemos querer. O Yo sea, contesto eso y cuando la gente me dice si Dios quiere, yo iba a querer. O sea, ajá, yo también, totalmente, porque finalmente si nosotros nos hacemos responsables y tomamos la decisión de, por ejemplo, te voy a ver mañana, Oriana, ujú, eso está en mí. Pueden ujú, pasar distintas circunstancias que a lo mejor yo puedo lidiar con ellas, pero si eso está en mí, si yo te quiero ver mañana, eso va a pasar. ujú, Dios ujú, siempre va a querer. ujú, Entonces, eh, sin embargo, yo siento que hay como demasiado fanatismo y ujú, cuando hablamos de Dios, del universo, digamos de cierta forma, yo a veces me he sentido como más eh, complacida, digámoslo así, cuando menciono la palabra universo, ujú, porque siento que cuando se menciona demasiado la palabra Dios es caer en el fanatismo. Hay ujú, personas que de verdad agobian ujú, con es que Dios es el creador de todo, es que Dios, 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 Dios. Y entonces yo siento que son personas fanáticas que te quieren hacer cambiar tu opinión, que te quieren hacer sentir que todo lo que tú estás haciendo y está Bianca, mal. porque ponen que este Dios es este Dios de la iglesia y no Sí. lo entienden como la energía, como lo podemos entender tú y yo, por ejemplo. Ujú, Claro, aparte que yo entiendo que Dios ujú, es todo y es nada. Dios, o sea, no es una forma única. A mí también me ha costado como entender que la imagen de Dios como le tiene la Iglesia Católica. ujú, Eso yo no lo entiendo de esa forma. ujú, Y ahora, o sea, en esta edad, en este momento de mi vida, yo siento que por fin le estoy dando forma a ese montón de cuestionamientos que yo tenía, ujú, porque es difícil luchar contra un montón de personas que te hacen ver como la loca, pues. ujú, O sea, ujú, eso que tú estás pensando, o sea, este es Dios, esta es la imagen, tú tienes que rezar ante esta imagen y esto es lo que ujú, existe. ujú, Tienes que escuchar a no sé quién, tienes que ir a la iglesia, pero ¿por qué? O ujú, sea, no, la verdad es que realmente cuando uno siente esa energía, así como lo planteas tú, acá en el pecho, ujú, vives en amor, vives ujú, en abundancia, vives en agradecimiento, sueltas lo que no te pertenece, ujú, te liberas del ego, empiezas a ver como que las cosas bonitas, te enfocas no en las personas que te hicieron daño, sino que aprendiste con esas personas. Yo ujú, siento que ahí es donde Dios comienza a vivir en nosotros. ujú, Y es una energía que
yo creo que no se puede explicar, sino que más bien se percibe. Ujú, Una persona que está bien con Dios no va por la vida, es que Dios me ujú, dijo, es ujú, que ujú. no, No es un juez. Ujú, una persona que está bien con Dios se le ve en su energía, se le ve en su tranquilidad, en su paz. ujú, No, no digamos que en las posesiones que tiene, sino en ese estado que tú dices, ay, wow, yo siento que esta persona me da como una buena vibra. Yo ujú. creo que esas personas son las que más han evolucionado en su espiritualidad. Y que Bianca, el tema es que yo, y bueno, esta es mi opinión y yo respeto las personas que tienen, que encuentran su conexión en la iglesia, por ejemplo. Pero yo sí siento que las iglesias y todos estos sistemas de religión eh, son, nos alejan de Dios, porque nos Total. alejan de nosotros mismos. Y no, y Y, porque manejan el miedo ujú, como una fuente para inspirarte a conectarte con Dios, pero realmente eso no es así. ujú. O sea, Y diferentes religiones, no es solamente, por ejemplo, la católica, son muchas, porque empiezas a adorar esa deidad, ese concepto que se crea, eh, se le transfiere el poder personal que podemos tener, se retransfiere a eso, porque, por ejemplo, yo dejé de orar en el sentido cristiano de la oración y y he realizado mis propias formas de orar y no quiere decir que no pida cosas, pero las pido de una manera distinta desde el nivel de conciencia que hoy tengo, de que no es que yo quiero simplemente un mundo que se haga a mi antojo, ¿no? Sino más bien yo pido, por ejemplo, muchas veces que en situaciones difíciles poder tener la capacidad de discernir si estoy buscando oportunidades, pido a Dios, al universo en esa conexión, permíteme ver las oportunidades que hay para mí, permíteme valorar las cosas que tengo que valorar en este momento. O sea, porque entiendo que esa energía está allí disponible, pero que de mí va a depender el 98% de las cosas, porque si yo no tengo la capacidad eh, de ver, y yo creo que en algún momento empecé a leer el curso de milagros y está allí, si yo no tengo la capacidad de ver el milagro, no van a existir milagros. Si mi conciencia no está allí para ver lo que tengo que ver, no van a ocurrir las cosas que quiero que ocurran. Y está así como además que eh, ese libro es una maestría. es una maestría y es No, o sea, compleja y es complejo. es En- compleja, sí. Además que uno si no está en un nivel de conciencia, digamos, receptivo, uno Ujú. no entiende muchas cosas. No, no, porque uno necesita tener la capacidad de abrirse a las cosas. Si tenemos esta idea tan normativa, tan cerrada, y no solamente esas ideas normativas vienen de la religión, esas ideas normativas vienen de cualquier cosa, de cualquier prejuicio que tenemos sobre los otros, sobre las situaciones. Esa idea a veces ególatra de que el mundo tiene que ser lo que yo quiero que sea para yo poder sentir satisfacción y si no es así soy infeliz y todos están mal. ¿Sabes? Cuando uno Sí, se abre un poco más, y eso no quiere decir que uno a veces no viva cosas injustas y uno diga, o sea, eso no quiere decir que no puedas discernir cuando alguien actúa mal, cuando está siendo a lo mejor, a mí no me gusta utilizar la palabra víctima, pero a lo mejor está siendo como víctima de ciertas circunstancias, es pensar qué puedo hacer yo aquí, cómo puedo conectar, y para mí eso, o sea, la espiritualidad es poder conectar con mi poder interior. No es conectar con un poder supremo que va a castigar a los que tienen que ser castigados y va a ensalzar a no sé qué y vamos al reino de yo no sé dónde. O sea, no es así. Y vas a irte respeto en el infierno, eso, y no. respeto a quien crea que así es, ¿no? O sea, tampoco es que voy a caer en un fanatismo yo y en un dogmatismo yo, porque cada quien está para ver lo que quiere ver y creer lo que quiere creer. Pero para mí se trata mi espiritualidad se trata de conectar conmigo, no con otras ideas, no con dogmas que no me pertenecen. Y que además, Oriana, yo creo que
todos tenemos distintas formas de hacerlo mejor con las herramientas que se nos Ujú, presentan. ujú, Si hay una persona que está en crisis y se fue, no sé, a hablar con un pastor y ese pastor le dio paz, le dio tranquilidad y siente que pertenecer a una religión, eso está bien porque es ujú. lo que le hace Necesita. bien, Ujú, ajá, está perfecto, ujú, está perfecto. ujú, El choque mío es cuando, o sea, tienes que entender que este es el Dios, esto es lo que va a pasar, ujú, eso, ese es como mi mayor choque. Y también coincido contigo que siento que la energía está en uno, esa espiritualidad, esa manera de trascender lo que estamos viendo a lo que sentimos es la verdadera espiritualidad, ujú, porque ujú, yo puedo estar transitando un momento de mi vida de mucha oscuridad, pero si yo estoy convencida de que simplemente esas son apariencias, y esto puede sonar muy metafísico, pero la verdad es que es así, esas son apariencias, pero yo tengo el poder interior para, de alguna forma, comenzar a transmutar todo eso y crear una nueva realidad. ujú. Cuando yo conecto con eso, con esa fe infinita, que no le estoy dando la responsabilidad a un Dios, ayúdame y bueno, haz lo que tú puedas, que yo voy a estar aquí esperando. No, No. yo quiero Ujú, activar la energía en mí, activar la fuerza de voluntad que está en mí para construir esa vida que quiero. Creo que allí es donde yo, Bianca, deciré, ha conectado con ese ser superior. ujú. Y bueno, creo que mi última reflexión sería que yo me di cuenta que cuanto más alejada estuve de esa conexión conmigo misma, que es la conexión con el mismísimo Dios, con el mismísimo universo, más afiliada estuve a ideas erróneas, más estuve aferrada a causas y luchas que no eran lo que prometían. Estuve a lo Sí, mejor haciendo prácticas de las cuales hoy no es que me avergüenzo, pero tampoco siento orgullo. Y siento que obviamente contribuyeron a- al ser que soy, a saber diferenciar ciertas cosas. O sea, no es que quito la importancia y la relevancia que hayan tenido esas experiencias en mi vida y en la contribución al ser que soy, pero a nivel de espiritualidad era cuando estaba más perdida, a lo mejor cuando caía mucho en la crítica hacia otros, cuando caía en una soberbia tonta, en la que me creía que me las sabía todas, que también forma parte de la juventud, ¿no? Forma parte de cuando uno tiene 22, sí. 23 años, que uno se cree que se las sabe todas y que todo el mundo está equivocado y que los padres están equivocados y, o sea, todas estas cosas que a veces son lugares comunes en ciertas edades, pero en esos momentos, en el momento en el que estuve más desconectada de la espiritualidad, me conecté con cosas que no me llevaron a nada, ¿sabes? Sí, y que a medida que pasa el tiempo, cuando uno ve que a lo mejor la vida resulta como una lucha mayor, donde uno ve que hay situaciones que uno quisiera cambiar, yo creo que en esos momentos es donde uno activa esa espiritualidad, porque Ujú, el ser humano necesita de alguna manera aferrarse a algo, ujú, porque todos buscamos de una u otra manera aferrarnos a un Dios, ujú, independientemente que algunos sí, le digan universo, que uno le digan Dios, que uno lo ujú, llamen Jehová, ujú. todos necesitamos como Algo en que creer. esta ancla, ujú, Ujú. que es Y tú superior. sabes que me di cuenta también, que cuando todas esas cosas se desvanecían porque estaban en el afuera y que no eran parte inherente a la vida, era como que hoy lo interpreto, que era como la vida diciéndote, eso no es lo que tú eres, vuelve a ti. Y volver a ti es conectar con ese ser genuino que uno vino a hacer y que uno vino a manifestar en la vida. Mira, Oriana, eso que estás diciendo me recuerda que ahorita estoy leyendo un libro que se llama Conversaciones con Dios, que Ujú, dice que nosotros no vinimos a crear, nosotros vinimos a recordar quiénes somos, ujú, porque ujú, cuando lo hacemos, sacamos nuestro máximo potencial.
Mm. Me vas a Bueno, pasar el libro. te lo paso, te lo paso. Bueno, con esta reflexión final llegamos hasta acá. Este episodio se extendió un poquito más porque creo que es un tema que, bueno, sí, da para mucho. Ujú. Quizás en otra oportunidad, después de que leamos ese libro, Lo retomemos. lo Ujú, retomemos. Así que síganos en nuestras redes sociales. Estamos acá para compartir nuestras vivencias. Recuerden que esto no es un espacio para juzgar ni ujú, para hacerte cambiar de opinión con respecto a lo que piensas de Dios. Esto es un lugar simplemente donde compartimos nuestras experiencias y ujú. nuestra visión de la vida. Chao, chao. Chao.